Muy buenos días. Cuando faltan solo 5 días para las elecciones, los vetos cruzados de los líderes políticos presentan un horizonte de nuevo bloqueo político en España. Ustedes me dirán, pero esto es lo que hay. Rajoy insiste en la gran coalición y señala a Sánchez como el responsable del bloqueo, pero van a haber más. Veamos primero a Rajoy. Sigo creyendo, como creía en diciembre, que lo mejor es contar con un gobierno de amplio apoyo parlamentario y trabajaré para conseguirlo. Ahora bien, quienes bloquearon la situación política en diciembre a base de vetos no pueden seguir intentándolo ahora. El veto no es más que la muestra de la debilidad de quien no se atreve a hablar y llegar a acuerdos con quien es distinto a él. El veto es la negación de la política. Sí, porque se supone que si en la transición llegaron a cambiar España y hablaron y pactaron de todo y por su orden, verdaderamente es surrealista que en pleno siglo XXI y con la que está cayendo, aquí sigan incapaces de hablar, de dialogar y de pactar, sobre todo entre quienes son homologables en democracia. Pero fíjense ustedes, Pedro Sánchez continúa con su veto a Mariano Rajoy, por supuesto. ¿Y a quién le echa la culpa de que no haya gobierno en pasado y en futuro? Pues a Pablo Iglesias, porque además le rechazó antes su mano tendida y lo vuelve a hacer ahora. Dice, o gobierno yo o yo. ¿Quieren verlo? En fin, yo ahora cuando me dice que me tiende la mano, pues digo, bueno, ¿cuál es la mano con la que me acusaste y votaste en contra del Partido Socialista el 2 y el 4 de marzo? Que por eso hay unas segundas elecciones. ¿Es la mano con la que me acusaste y señalaste que tenía yo manchadas las manos de Calviva? ¿Es la mano de la Calviva o cuál es la mano? ¿La mano de Hugo Chávez? ¿La mano de Ada Colau? ¿La mano de Compromís en Valencia? ¿O de MES en Baleares? ¿O de los Podemitas en Aragón? Pero Pedro Sánchez, que no te aclaras. ¿Y qué es lo que hace Pablo Iglesias? Pues él sigue a lo suyo, susurrando a Pedro Sánchez, pero en un susurro cada vez más pronunciado y más persistente, porque lo que hace es invitar a los socialistas. Y ahora ya dice, creo que hay muchos socialistas que se pueden sumar a mi proyecto para echar al Partido Popular. O sea, divide y vencerás. Yo creo que no habrá terceras elecciones, insisto, hay 2 opciones, creo que el Partido Socialista va a tener que elegir y esas 2 opciones están muy claras, o un gobierno con el PP o un gobierno del PSOE con Unidos Podemos. Espero que los socialistas reflexionen y que lleguen a un acuerdo con nosotros y si prefieren que gobierne el Partido Popular, pues que lo digan abiertamente. Bueno, pues ya lo ven ustedes, el panorama es el que es y lo que planea es la sombra de unas terceras elecciones por culpa de la imposibilidad de estos llamados líderes políticos incapaces de pactar entre unos y otros. Quiero que vean lo que dijo precisamente Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, anoche en esta casa, en el Cascabel. ¿Quién se atreve a decir que pueden haber terceras? Que yo me parece un disparate, ¿no? Entonces, los ciudadanos no van a soportar unas terceras elecciones. Si el futuro gobierno de España no tiene las manos limpias, libres, capacidad de movimiento y en cualquier momento Bárcenas tira de la manta, en cualquier momento Rita Barberá tira de la manta, en cualquier momento sale un caso de corrupción que afecta al presidente o al gobierno actual, tendremos un problema mayor porque el populismo puede ganar las elecciones siguientes. Vamos a ver qué hace el PSOE. A mí me preocupa porque el PSOE en Barcelona acaba de apoyar a Ada Colau y se ha metido en el gobierno de cabeza, apoya ya a Carmena en Madrid y menudo cambio, un cambio peor, con más paro y con más disparates, con lo cual el PSOE también tiene que elegir qué va a ser de mayor. ¿Pero qué va a ser de mayor y qué hizo antes de ayer? Porque cuando Albert Rivera pactó con el PSOE ya estaba con Carmena en Madrid, ya estaba negociando con Colau en Valencia, ya gobierna con los independentistas camuflados y podemitas en Valencia, en MES, en Baleares también, en Zaragoza, ya estaban así. O sea que aquí tienen todos un tomate y esto es más de lo mismo. ¿Qué es más de lo mismo? Si Sánchez y Rivera no suman y el PSOE rechaza la gran coalición, solo quedan 2 opciones. Atención.
Una, que consumado el sorpaso, el adelanto de Podemos al PSOE, Pablo Iglesias, cuidadito que esta puede ser la jugada, deje gobernar a Pedro Sánchez como pues líder, presidente de gobierno florero en España. Pero ya veríamos lo que tiene que decir el Partido Socialista sobre esto. O dos, que PP y Ciudadanos sumen, aunque sea sin mayoría absoluta, pero ustedes acaban de escuchar a Albert Rivera. La condición sine qua non que pone es, para apoyar a los populares, es que Rajoy se marche, algo que hoy por hoy ni siquiera se contempla en el cuartel general de Génova. Así que están las cosas como están, vamos a ir a votar dentro de 5 días y esto es un panorama de absoluta ingobernabilidad, aunque, por cierto, la economía continúa con buen rumbo. Afortunadamente, el gasto de las familias, fíjense el dato, lo ha dado el INE ayer. El gasto de las familias ha aumentado por primera vez desde la crisis. ¿Y en qué creen ustedes que crece el presupuesto de las economías familiares? En comer y cenar fuera de casa, en bares y en ocio. Así que, bueno, esto por ahora va bien, por ahora ya veremos. Lo que sí que está creciendo y de manera desorbitada y escandalosa, y no precisamente para fines sociales, ¿saben lo que es? El gasto del Ayuntamiento Podemita de Barcelona. ¿Un gasto para quién? Para los antisistema, porque Ada Colau pagó 10.000 euros en electricidad para una fiesta ocupa en el barrio de Gracia, cuyas actividades eran de un indudable servicio público. ¿Saben ustedes cuáles? Antorchas por los presos políticos catalanes. Toma, no sabemos quiénes son. No sabemos si hay presos políticos catalanes, que nos digan quiénes son. O también un concurso etílico. Sí, para esto 10.000 euracos del Ayuntamiento de Barcelona. Víctor Arribas, creo que nos lo podemos imaginar. Muy buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Los partidos concentran en estos momentos sus esfuerzos, estas últimas jornadas de campaña, ¿en dónde? En los territorios en los que un puñado de votos son los que van a hacer que cambien un diputado para un partido o para otro. ¿Cuáles son esos lugares concretísimos en España? Efectivamente, Isabel, hemos elegido 5 circunscripciones, 5 provincias que van a ser clave en el desarrollo final de las elecciones del próximo domingo. Hay que decir que Podemos está en condiciones de arrebatar hasta 5 escaños al PSOE y 3 al Partido Popular. Veamos cuáles son las provincias clave. 5 hemos elegido, las que a nuestro juicio son las que pueden determinar un baile de diputados, hasta 8 diputados. Veamos en primer lugar Lérida. Aquí es en donde se está apoyando el Partido Popular para hablar del voto inútil de Ciudadanos. El Partido Popular, el logotipo es el del Partido Popular, obtuvo 22.260 votos en las elecciones de diciembre, Ciudadanos 17.000, ninguno de los dos obtuvo escaño. En caso de que se hubiera concentrado ese voto, el Partido Popular habría podido optar a 1 o incluso a 2 escaños. Vayamos a Zaragoza, donde la entrada de la coalición Unidos Podemos perjudicaría sobre todo al PP. Esta es la provincia de Zaragoza. Resultados en diciembre: 161.000 Partido Popular, Podemos consiguió 102.000 e Izquierda Unida 34.000. Bueno, en Zaragoza, sumando los votos de Podemos y de Izquierda Unida, saltaría un escaño para esta coalición que perdería el Partido Popular. Vayamos a Teruel. Allí perdería también el Partido Popular por el mismo razonamiento que veíamos en la provincia de Lérida. Si sumáramos los votos de Partido Popular y Ciudadanos, el PP conseguiría un escaño más en la provincia de Teruel. Esos 11.000 votos para Ciudadanos se manifestaron, como está diciendo Rajoy, absolutamente inservibles, inútiles. Guadalajara, la provincia en la que perdería Ciudadanos, si Podemos e Izquierda Unida consiguen más o menos los resultados que consiguieron en diciembre, el escaño que consiguió Ciudadanos saltaría para esta coalición. Y por último, en Málaga, el Partido Socialista sería en Málaga el que perdería en beneficio de Unidos Podemos. Estos fueron los resultados de diciembre. Con la coalición entre la izquierda extrema, el Partido Socialista perdería uno de sus escaños en esta circunscripción. La pregunta que hoy les queremos formular es la siguiente: ¿un gobierno de Podemos llevaría a España a la ruina? ¿Piensan ustedes que eso ocurriría? Si quieren votar sí, háganlo en el 905-855-001, el mismo teléfono acabado en 2, para votar no a esta pregunta que hoy planteamos. Y a través de Twitter, veamos rápidamente las etiquetas que disponemos ya en la red social para cualquier comentario que quieran realizar. MCA Gibraltar por la acción sorpresa que realizó ayer Vox, colocando una bandera de España en el Peñón. Nos va a acompañar Santiago Abascal, su líder. MCA Colau Ocupas por ese presupuesto extraordinario para los Ocupas y sus fiestas por parte de la alcaldesa. Y Vetos Campaña, Isabel, porque, como decías, siguen los vetos y es posible que sigan después del domingo. Siguen los vetos. Víctor, ¿a ti te ha llamado el Partido Socialista?
De momento no, pero no lo descarto. No. Medio millón de llamaditas, ring, ring. Hola, Pues llegará hola, seguro. muy buenas. ¿Es usted votante del Partido Popular? ¿Va a votar usted al Partido Popular? Parte de la campaña de Pedro Sánchez, se lo contamos a vuelta de esta pausa. Dicho y hecho, amenazaron con boicotear todos los actos del Partido Popular y acaba de ocurrir hace muy poquito en Barcelona, véanlo. Ahí tienen, desayuno de Mariano Rajoy. ¿Por qué los españoles ya han dado muestras suficientes? Y ahí lo tienen, un espontáneo de la plataforma antidesahucios de Ada Colau, que no protesta porque le den 10.000 euros a los ocupas, no, el dinero está gastado en los ocupas, no en los comedores sociales, que seguro que los hay, y muchos en Barcelona, en los albergues para personas sin techo, no, el dinero para los ocupas. Eso sí, a donde hay que ir a protestar es a un acto de campaña de Mariano Rajoy. En fin, ya ven en lo que ha quedado, pero ya les digo, amenazaron con hacerlo y lo intentan, lo van haciendo en todos los sitios, afortunadamente con escaso éxito. En fin, esta mañana intensa en novedades, en noticias. Tenemos, voy a presentarles inmediatamente a toda la mesa y voy a ir a saludar directamente a Santiago Abascal, que es el presidente de Vox y que ha protagonizado su partido, pues la anécdota o no tan anécdota de esta campaña, porque ayer varios representantes de Vox, entre ellos el presidente de Vox de Madrid, resulta que llegaron al Peñón, a La Roca, y pusieron una bandera de España. Claro, uno de ellos ha sido detenido, Santiago Abascal. Buenos días, gracias por estar aquí en Más Claro Agua. Muy buenos días y muchas gracias a vosotros. Santiago, cuéntanos qué es lo que ocurrió y qué objetivo pretendíais conseguir con el acto de ayer en Gibraltar, en el Peñón, en La Roca. Bueno, lo que ocurrió fue muy sencillo. Un grupo de militantes de Vox, entre ellos el secretario general de Vox, Javier Ortega, y el presidente de Vox en Madrid, entraron por distintas vías en Gibraltar con el objetivo de, en lo más alto posible, colocar una gran bandera de España de 200 metros cuadrados, que tenía como pretensión reivindicar la españolidad del Peñón, pero no únicamente eso, no era una afirmación de nuestra soberanía y de nuestra dignidad como españoles ante la existencia de la última colonia en suelo europeo, que consideramos absolutamente inaceptable, sino que era una llamada de atención sobre el gigantesco perjuicio que está ocasionando a España y muy especialmente al campo de Gibraltar, deprimido económicamente por la existencia de La Roca, la existencia de esta colonia. Entonces nosotros pensamos que eso es algo que hay que combatir todos los días, hay que combatirlo de la manera más contundente y más vehemente posible, y además hay que defender a nuestros pescadores que no están pudiendo faenar en la zona por los grandes impedimentos que el pirata Picardo les está poniendo. Hace 2 años lanzó al mar, en aguas españolas, más de 170 bloques de hormigón de 2.000 kilos, con unas barras en las que se trababan las redes de nuestros pescadores. Nosotros hemos pretendido poner sobre la mesa esa reivindicación de nuestra soberanía, de defensa de nuestros pescadores y de crítica al paraíso fiscal de Gibraltar. Tiago, ¿y a estas horas continúa detenido el presidente de Vox Madrid? Sí, a estas horas continúa detenido. Estamos en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hemos podido tener una breve conversación con Nacho, que dice que se encuentra bien, que está muy tranquilo y muy satisfecho con lo que ha hecho. Parece ser que va a ser acusado de algo así como atentar contra la paz, que debe ser la traducción de los desórdenes públicos, que en ningún momento se han producido. Lo único que hicieron nuestros compañeros fue desplegar una bandera nacional, lo que no es delito en España, desde nuestra perspectiva de que ese suelo español, y desde la perspectiva inglesa o gibraltareña tampoco es delito. No está en ninguna ley desplegar una bandera de un Estado miembro en suelo europeo. Por lo tanto, no se ha cometido ningún tipo de delito ni de resistencia a la autoridad, no ha habido ningún incidente, ninguna pelea. Lo único que se ha hecho es desplegar la enseña de España en señal de reivindicación, y estamos, por lo tanto, ante una detención absolutamente arbitraria, muy propia de las autoridades del Peñón, que vienen actuando con total impunidad, no solo contra ciudadanos españoles que hacen este tipo de acciones, sino contra la propia Guardia Civil, que ha sido disparada en algunas ocasiones por la policía gibraltareña. Y en un momento en los que ahora sí ya nos quedan 48 horas para
el llamado Brexit o no Brexit, o sea, quedarse en la Unión Europea. Voy a presentar al resto de mis invitados esta mañana y les pregunto por este evento que ha protagonizado Vox, qué les parece y sobre todo qué futuro tenemos a partir de ahora si cambian las tornas en la Unión Europea. Voy a dar la bienvenida a este programa y le voy a felicitar también porque acaba de publicar un libro que está recién salido del horno, Memorias de una militante de base, una militante socialista, Martú Barroté. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. ¿Y este libro de memorias? Pues es, hombre, dicen, eres muy joven para escribir las memorias, pero es que si no luego te olvidas. Entonces es mejor dejarlo fresco. Y cuento pues mi paso por el partido desde el 2010 y aquellas primarias que tuvimos Tomás Gómez y Trinidad Jiménez hasta prácticamente hace un par de meses con mi expediente de expulsión que sigue ahí en el limbo. Por eso se ha titulado Memorias de una militante y no de una ex militante que estaba ahí hasta el último momento. O sea que sigues en el Partido Socialista. Sigo, y al corriente de pago. Y al corriente de pago. Sí. Ahora hablaremos de la deriva del Partido Socialista. Bueno, pues enhorabuena por estas memorias, supongo turbulentas, ¿no? Paso turbulento. Me ha dicho una compañera, entretenidas, muy entretenidas. Entretenidas. Bueno, pues voy a dar la bienvenida sin memorias, pero con mucha memoria, a Rafael Benino. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Un placer. ¿Cómo ves estos 5 últimos días de sprint final ante las elecciones en España? Bueno, mira, el otro día salía en un periódico nacional un estudio que decía que Ciudadanos en 28 provincias no va a sacar ningún diputado. Yo pido a los votantes de Ciudadanos que hagan una apuesta de voto útil por el Partido Popular, porque es la única forma de frenar a Podemos. Aquí hay dos opciones, o Partido Popular o Podemos. Y esa es la clave de estas elecciones. Y aquí se van a pelear escaños por 200 o 300 votos. Pues claro, es que son 52 elecciones, una por provincia, no es una sola elección. Entonces yo pido, por favor, que haya un sentido de responsabilidad y de voto útil para frenar a Podemos. Y en 28 provincias, Ciudadanos no va a sacar ni un solo escaño. Bueno, eso vamos a verlo. Es verdad que el llamamiento al voto útil se está haciendo desde todos los rincones de todos los partidos. Ahora lo analizamos. Carmen Tomás, bienvenida. Hola. También Manuel Marín, gracias por estar aquí con nosotros. Ricardo Martín, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Y Raimundo Castro, gracias por estar aquí. Os quiero preguntar una opinión primero sobre este despliegue de la bandera de España en Gibraltar. Yo creo que es la primera vez, no sé, corregidme si me equivoco, creo que es la primera vez que se despliega una bandera española de tan grande, fijaros qué dimensiones tan grandes, en el Peñón de Gibraltar. No sé qué os parece. Ricardo. Hombre, yo creo que ahí tenemos un problema, que es que la población gibraltareña quiere seguir perteneciendo al Reino Unido. Yo creo que eso lo han dejado muy claro y España no les conviene, digamos. Por tanto, bueno, pero también es cierto que la reclamación de España de esta última colonia, que es un agravio total a los europeos y a los españoles, desde luego, pues es fantástica. Yo creo que está muy bien la acción y, bueno, yo creo que no le va a pasar nada a la persona de Vox que está detenida, porque no tendría ningún sentido. Y está bien esta reclamación, pero tenemos este problema, los que creemos que Gibraltar tendría que ser español, pues chocamos con esa población que no está convencida. Ahora, dicho esto, también es verdad que hay que demostrar a esa población que si ustedes no quieren ser españoles, nosotros no vamos a favorecer en lo absoluto que su economía vaya bien, no vamos a favorecer en lo absoluto que ustedes, digamos, sean ciudadanos normales europeos. No, España tiene obligación de demostrar que ya que ustedes deciden no estar con nosotros, pues en términos coloquiales lo van a pasar mal, me refiero. No se trata de aislarles ahí, pero no cabe duda de que tenéis que demostrar, oye, no queréis ser españoles, pues oye, qué lástima. Bueno, no queréis ser españoles, desgraciadamente para nosotros no es España. Pero, y no sé si algún día lo conseguiremos que sea, pero no es España. Lo que sí tienen muy claro los gibraltareños es que si el Reino Unido saliera de la Unión Europea, ellos no quieren salir de la Unión Europea. Eso sí que lo tienen súper claro. Pero bueno, a lo de Vox, a mí me parece que ha sido un golpe... 18 metros de bandera. Un golpe de efecto muy interesante. Y bueno, es una reivindicación que los españoles no tenemos que abandonar nunca, ¿no? Que es la de conseguir que por aquellos tratados de su momento, pues Gibraltar acabe siendo español, que es lo que tiene que ser. Y entonces, pues bueno, yo tampoco creo que le vaya a pasar nada. Joder, aquí te puedes
quemar la bandera, chulearte del himno, pitarlo, reírte del rey, quitar sus bustos, y ahora resulta que le va a pasar algo a este hombre por desplegar la bandera de España. Bueno, es que es de coña. Yo creo que no, pero ¿sabes? Lo que sí que es verdad que ha dicho Santi, tiene razón, es que las autoridades gibraltareñas actúan como les da la gana. Invaden aguas territoriales españolas, hostigan a nuestros pesqueros, ametrallan a nuestras patrulleras de la Guardia Civil. Y los famosos submarinos. Y el gobierno español debería de actuar con contundencia con el gobierno británico de una parte, bilateralmente, y en la Unión Europea, porque lo que no es de recibo es que se salten las normas que nos hemos dado todos en la Unión Europea. Un gobierno ni siquiera regional, el gobierno del Peñón, ¿sabes? Es que esto no puede ser, y actúan como les da la gana. A mí lo que me llama la atención es la enorme perversión que hacen las autoridades gibraltareñas. Yo entiendo, lógico, ese golpe de efecto que decía Carmen y que Vox pretenda llamar la atención en campaña con golpes de este tipo. Hombre, lo ha conseguido, porque si no, no salen en ningún lado, la verdad. Es que si no, están al margen, digamos, del sistema político normal y del aparato mediático, ¿no?, que es de lo que creo que están necesitados. Pero digo que es un abuso típico de los que utilizan siempre las autoridades gibraltareñas, porque resulta que, como es verdad que no es delito exhibir una bandera de un Estado miembro en un territorio que es miembro de la Unión Europea, por lo menos hasta el jueves, lo meten como un altercado, como una alteración de la paz. Pero ¿qué tipo de golfada es decir que eso es alterar la paz de nada, ¿no? Eso digo yo. Santi, una cuestión, porque claro, son 18 metros de bandera, una bandera impresionante y bien bonita, por cierto, pero el relato de cómo tuvieron que conquistar Gibraltar este pequeño ejército de Vox, relátanoslo, porque no deja de ser curioso. Hubo que ir a nado para que no los pararan y no les identificaran en la verja, ¿no? Bueno, en realidad fue uno de los participantes el que fue a nado, que es Javier Ortega, candidato de Vox en estas elecciones y secretario general de Vox, que tuvo que ir a nado porque está en busca y captura por las autoridades gibraltareñas, igual que yo mismo, después de que hace 2 años extrajéramos del mar uno de esos bloques que habían lanzado para impedir faenar a nuestros pescadores, en una acción que pretendía precisamente reivindicar el derecho de esos trabajadores de la mar, de esos españoles que llevan, pequeñas familias de economía modesta, que llevan muchísimo tiempo subsistiendo gracias a eso y que se están viendo perjudicadas por el pirata Picardo. Entonces, nosotros llevamos adelante esa acción que ha tenido consecuencias porque las autoridades gibraltareñas llegaron a pedir incluso a Europol la orden internacional de busca y captura contra Javier Ortega y contra mí mismo, con lo cual, bueno, por cierto, Europol lógicamente no hizo caso, no estamos ante ningún delito de terrorismo ni de narcotráfico, al contrario, habíamos limpiado los fondos marinos de la basura que habían arrojado y claro, eso ha conducido a Javier Ortega a tener que entrar a nado porque no podía entrar de otra manera, además nadando durante 40 minutos para poder acceder a la roca y luego otros 40 minutos para poder volver a salir. El resto entraron divididos, algunos en vehículo y otros a pie. Algunos en vehículos, otros a pie, y precisamente de los que han ido en vehículo es el que se encuentra detenido, ¿no, Nacho? Efectivamente, Nacho Mínguez, que es el presidente de Vox en Madrid, es el que permanece detenido, que entró en un vehículo y salió con un vehículo y por lo que nos cuentan permanecía allí retenido con objeto de que identificase a los que salían a pie, cosa que desde luego no hizo. No ha dicho, pero si ven más claro agua, pues se van a enterar de quiénes son los que han ido. Bueno, pero no. Parece un poco la guerra de Gila. Sí, no tenemos inconveniente. Muy escondido no estás, y aquí dando nombres y de todo. Digo, igual a la salida ahora tienes ahí a la Interpol, nada menos, que tienes ahí a varios agentes de todos modos. Bueno, la Interpol no toma en serio a Picardo, por favor. ¿Cómo metisteis la bandera, Santiago? ¿Perdón? ¿Cómo metisteis la bandera? Porque eso no es chiquitín. Bueno, la bandera debe ocupar aproximadamente una mochila de alta montaña, de esas de 90 litros de volumen, y entró a través del vehículo. Y luego fue portada en la ascensión a la montaña. A mí esta pillería tengo que decir que me hace verdadera gracia porque me hubiera faltado para ya la foto completa, que me encanta, me hubiera encantado que hubiera un mono. Yo hubiera llevado hasta un mono desplegable, vamos, hinchable. Por lo menos tuvieron el detalle de no darle la mochila al que iba nadando, ¿no? Mejor no juntar la bandera con un mono, ¿eh? Porque tampoco es... No, pero los micos... Lo que yo creo de todos modos es que no va a pasar nada, efectivamente, porque como bien ha dicho Santiago... Como ha dicho Santiago Abascal, en cualquier
país de la Unión Europea se puede desplegar cualquier bandera. Y hasta aquí, por ejemplo, incluso en Bruselas, se puede desplegar, por ejemplo, una estelada, que no es legal. Sí es legal, pero no es la oficial de Cataluña. Es decir, si se pueden lucir y sacar banderas que no son, digamos, de estados oficiales y que son tal, o la republicana o tal y cual, pues no tiene sentido que vaya a haber sanciones por una bandera española que es eso la quiero yo verlo. Eso yo quiero verlo y quiero ver también la reacción del resto de los partidos, ¿eh? Bueno, pues a ver, a que seguro que hay alguno por ahí, por algún rinconcito de España que dice, oh, qué horror que saquen esa bandera. De hecho, no les gusta. Hoy en Barcelona ha aparecido unas enormes banderas desplegadas, porque hoy vuelve a jugar la selección, y claro, supongo que a alguno ya le ha causado erisipela. No, pero bueno, no. En todo caso, lo que sí es importante, lo digo por la socialista, la militante socialista, es que el Partido Socialista tenía una teoría que iba muy bien. Mirad, es decir, y perdóname, Raimundo, mirad, sí, Barcelona Cataluña engalanada con esas banderas de España. Bonito. Hay muchas banderas de España en Cataluña, últimamente. A pesar de Colau, ¿no? No, a pesar no, porque no está prohibida quería ni tampoco. Pantallas gigantes. No, pero es otra cosa, son voluntades políticas. Pero prohibir no nos pueden prohibir. ¿Tú crees que no tiene nada que ver? Me refiero a que no están prohibidas. O sea, que pero no estas banderas las han retirado esta mañana, es decir, las que están en balcones privados se mantienen lógicamente por la selección o por lo que sea, pero las que están en espacios públicos las han retirado a la hora y pico, o sea, es que ya no queda ni una. ¿La policía municipal? ¿Quién la ha retirado? Yo no lo sé. Por orden del ayuntamiento, supongo que algún servicio del ayuntamiento. Sé, o te vienen 7 y te la arrancan. Eso también es verdad. Había una en la estatua de Casanova y la han retirado a las 9 de la mañana. Sí, hay una muy bonita en la estatua. Pero es igual, si el tema de las banderas a mí es que me parece, en fin, secundario absolutamente, ¿no? Me parece gestos, o sea, patrioteros, muy bonitos y estas cosas, pero en fin, teniendo en cuenta lo del voto útil, me parece que Santiago queda muy bonito, pero si el voto útil, si se reclama, pero si se reclama el voto útil. En otros países se tiene, la gente lo tiene hasta en casa. Carmen, esto es un acto electoral. Hasta en casa. Este es un acto electoral. No, pero como has dicho que las banderas te dan igual, te digo que hay algunos países. A ver si no me va a poder dar igual. Sí, pero vamos. Faltaría más. Hombre, quiero decir. Las banderas suelen dividir a los seres humanos y a mí no me gusta. Pero es una bandera constitucional. ¿A los seres humanos? No será en países serios. Las fronteras y las banderas para mí son. Pues chico, un invento muy en malo. Estados Unidos la tienen hasta en casa. En Estados Unidos me importa un pepino. Y también a ti todo te importa un pepino. Hay una canción de George Brassens que lo define muy bien, que es aquella, en la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual. Es un argumentazo. Porque la música militar nunca me supo levantar. Pues esto es igual, deja que nosotros, los que... Si se trata de respetar, si yo lo que sí hago es respetar la bandera española, porque la bandera española es la bandera del Estado español y la respeto profundamente porque es lo que han votado los españoles que sea. Es decir, además porque fue simbólicamente la bandera de la Primera República. Es una broma porque yo soy republicano, ¿no? Pero es verdad que la gente no lo sabe, pero la Primera República Española tuvo de bandera la bicolor, o sea que pues, para que os hagáis una idea, puedes integrar hasta a los republicanos. Pero Raimundo, no, yo lo que no comparto es que hables de patriotero, porque eso lo dices con un tono despectivo. Mira, sí, lo digo con un tono viendo despectivo, en la Eurocopa es que no las sé banderas, si no. ya, pero que me parece que cuando estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en la Eurocopa, cómo las selecciones, los jugadores, los estadios, anoche mismo con el God Save the Queen en el partido de Inglaterra, en fin, hay gente a la que le merece un sentimiento de orgullo. He dicho lo que me parece a mí, no lo que le parezca a los demás. Pero una cosa, si yo respeto mucho que a ti las banderas te den igual, si me parece estupendo, lo que no creo que debas dirigirte con cierto tono despectivo a quien por eso es patriotero, ¿no? Me parece. Bueno, pero patriotero también, pues como... Son patriotas, ¿sabes? No, es para quitarle precisamente... Con la bandera, no lo digo despectivamente, lo digo para quitarle... Y en todo caso, esto es una opción que me parece tal, pero es propaganda electoral. Pero vamos a ver, a ti te puede entonces yo, oiga, que yo como... En fin, ¿sabéis todos hacia dónde tiendo? Pues que voten a Vox, Rafa, que te voten a Vox y tal. Que aquí no tenemos ningún Le Pen, o sea, que nos viene muy bien. Solamente por dejarlo claro, hombre, porque a lo mejor a gente le puede bailar el dato, pero te puede gustar que esa bandera española fuera la enseña de la Primera República, pero preguntarle a Carlos III de quién fue la bandera española. O sea, y la marcha real que se dedican a asociarla al franquismo y a tal, o como a Pablo Iglesias, que el nombre de España le da... No, pues a mí, yo respeto todas las banderas, incluidas, y la base no, es que representen... A ver, que está también Santiago Abascal para interceder en este debate. Santiago tendrá que... Bueno, no tenemos ningún Le Pen, pero tenemos estalinistas en las tertulias. Entonces, yo creo que no será por mi caso, afirmación gratuita, respuesta también gratuita. Pero hay que saber cuando se tiene... en mal sitio porque yo vengo del trotskismo que fue al que mató Stalin. Vamos, ten en cuenta que para los que pensamos que los comunistas son todos parecidos, esas distinciones de familia nos dan igual. Pero ten en cuenta, Raimundo, que cuando se hacen afirmaciones gratuitas y se tiene la lengua larga, pues
hay que tener la piel gruesa, yo creo que eso es importante. Entonces, igual que tú, con total tranquilidad has hecho esa afirmación, identificándonos con opciones políticas que no son necesariamente las nuestras, pues permíteme que yo lo haga. Yo también tengo todo el respeto del mundo a las posiciones apátridas e internacionalisteras que pueden tener algunos, y yo pues les invitaría a que vayan a esos otros países donde no hay libertades, donde no se puede vivir, donde se pasa tan mal, porque España, a pesar de todo, es un país en el que se vive bastante bien, y esa bandera que nosotros hemos puesto, según tú, en un acto puramente electoral, cosa que, por cierto, venimos haciendo esta reivindicación desde antes de las elecciones, desde hace mucho tiempo, la hemos hecho en época electoral y la haremos después de las elecciones, independientemente de los resultados. Pero esa bandera no es un simple trapo rojo y amarillo, simboliza nuestra historia, una historia de convivencia, una historia de unidad, simboliza nuestras libertades, simboliza nuestra Constitución, la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional. Entonces, yo no te pido que a ti te guste la bandera, lógicamente, pero creo que esa afirmación de lo patriotero en modo despectivo y el carácter electoralista de la acción, pues merece una respuesta. A ver, Rafa Merino. No, a mí lo que me preocupa, Raimundo, que yo sé que tú respetas la bandera y yo me encanta y quiero la bandera de España, lo que me preocupa son los que van contra la bandera de España. Es decir, estos de Podemos que quitan las banderas de España cuando va a jugar hoy la selección, que no hay cosa más bonita que tener las ciudades engalanadas con la bandera de España, como hacen otros países, que es lo normal. O como en Alicante, donde el ayuntamiento de Podemos no permite a los bares que saquen las televisiones a las terrazas para que se pueda ver el partido de España, o como en Barcelona, que la Colau no permite que se monten pantallas para ver a la selección de España. Eso es lo que me molesta a mí. O sea, los antiespañoles, porque, oye, yo respeto a las personas que son independentistas, pero ¿por qué no respetan ellos a los que somos españoles? ¿Y por qué no permiten en Alicante, que habrá sitio más español que Alicante, que se saquen las televisiones a las terrazas de los bares para que la gente pueda ver a la selección española a 28 grados de temperatura? Y además, Rafa, que todos hemos visto, a Pablo Iglesias viendo partidos de la selección española y animando a la selección española. Sí, con una emoción. Con una emoción. Eso sí que es un acto de campaña. No me refiero a esta última vez. No me refiero a esta última vez que le cogió a media campaña. No, te digo que en estas varias... llevamos ya varios años de vernos todos en todas las poses posibles, ¿no? Le hemos visto jugando al fútbol con una camiseta de la selección española republicana, pero es la selección española de fútbol con la, yo también la tengo, con la estrella de ser campeones del mundo, con lo cual pues se ve que es aficionado al fútbol y que le gusta la selección española. Entonces, ¿qué absurdo es esto de prohibir ver a la gente de la selección española donde le dé la gana? ¿Qué malo hay? Si además es bueno para los negocios y es bueno para la gente. Pero lo hacen. ¿Sabes cuál es el problema de eso, Martu? Que es que los socialistas apoyaron ya Podemos en Alicante para que gobernaran. Y pero a que no le apoyamos para que quitaran las campañas. Escucha, no le apoyamos para que quitara las pantallas, ¿eh? Le apoyamos para otras cosas más serias. Luego se han dedicado a estas florituras, ¿no? Que hayáis montado muchos jaleo. Pero podíais pararlo, es que claro, es que al final habéis puesto... No es tan fácil pararlo, porque lo que hay enfrente... Pues entonces sí, con tal de que no gobierne el PP y no del Oye, os recuerdo el suceso, ¿no? El suceso que es importante, que tiene mucho simbolismo. Raimundo dice que le da igual las banderas, pero en el Ayuntamiento de Barcelona, el día de la Mercè, resulta que desplegaron una bandera que es inconstitucional, que es la estelada, y resulta que cuando sacaron la española, inmediatamente la quitaron porque decían que es que causaba conflicto. Y hay ese sentimiento. En ese mismo ayuntamiento hay esa división. ¿Y qué? No, en otras partes de España no hay división. No es división. La estelada no causa división. Imponer la estelada en el ayuntamiento de Barcelona no causa división. Pero que no es división, es imposición. Un analista lo que tiene que ver es por qué pasan esas cosas. Entonces, no es que se le ocurra a 4, porque entonces no habría causa. Es que se le ocurre a una parte importante de la población. Y hay una parte importante de la población que vota también a estos señores de Alicante que no dejan... Pero mientras... Entonces, eso es el síntoma. ¿Cuál es el argumento por el que no dejan ver la televisión ahí? No puede ser un argumento emocional. No dan argumentos. Pero será... Tú deja... De no permitir que pongan las televisiones en las terrazas, pues para no molestar a los viandantes y a, en fin, la excusa fácil. Pero desde claro, luego las misteriosas banderas de España, nadie ha dicho, las ha asumido como el ente que las ha colocado. Todavía no se sabe quién las ha colocado. El problema de todo esto y que tenemos el día 26
es que quien está dentro del gobierno de Barcelona y quien se ha metido en el gobierno con los de Podemos el Partido Socialista, quien ha metido a los ayuntamientos a Podemos el Partido Socialista, y el 27 de junio el Partido Socialista puede poner... ¿Queréis ver, Ricardo, aunque ahora se distraigan... No ataquéis al PSOE, atacar a Ciudadanos como estáis haciendo y machacar a Ciudadanos como estáis haciendo. Esos futuros aliados vuestros que estáis machacando todos los días. No te pongas nervioso, insultando. No te pongas nervioso. No, es que estoy diciendo es que tú estás diciendo unas cosas yo estoy diciendo verdad. Quieres arrancar votos al Partido Socialista, pero no lo vas a arrancar ni uno. No dudes. Así que vete a Ciudadanos. No dudes que en Córdoba le estoy quitando más de un voto al Partido Socialista. No dudes que en Córdoba y en los pueblos de Córdoba le estoy quitando más de un voto al Partido Socialista. ¿Queréis ver a Pablo Iglesias cómo le chirría la palabra España y no puede decirla? Porque es que lo dice él, no lo dice nadie más. La identidad España para la izquierda, una vez que terminó la guerra civil, está perdida. No sirve para hacer política en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco, y es un agregador con el que gana la derecha. No sé si os dais cuenta, yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago, contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja y gualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda. Yo puedo pensar y decir yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir y de que la educación y la sanidad sea pública. La respuesta es no hay nada que hacer, perdimos la guerra. No puedo decir España. Luego dirá que ama mucho a España, es decir, cada día dirá una cosa distinta. Si sabemos quién es ya el personaje Pablo Iglesias, y como decía Marto hace un momento, hemos vivido mucho ya estos últimos meses y ya nos conocemos todos. De todas formas, Ricardo, una cosa, entre que analizamos por qué ocurren cosas, por ejemplo, una utilización prohibida de las banderas, no estaría de más que hasta que terminemos de analizarlo o hasta que una mayoría de españoles se pronuncie, por lo menos se cumpla la ley, porque es que sigue habiendo entre 608 ayuntamientos de Barcelona que tienen colgadas banderas que sí están prohibidas porque están en sedes oficiales. A mí que en el balcón de su casa uno cuelgue una estelada me da francamente igual. Podrá tener, como dices tú, un sentimiento de patria, la suya, la catalana, lo que tú quieras. Pero es que mientras siga vigente una constitución y una legalidad, yo creo que a la que nos damos todos, es exactamente lo mismo que pararte en un semáforo en rojo. Es al representante del Partido Popular por qué no se cumple la ley. Es un desprecio total. Porque ellos son los que gobiernan, Manuel. ¿Cómo que no se cumple la ley? Ellos son los que gobiernan. Que se desobedece sistemáticamente la ley porque todos los recursos de la delegación del gobierno están... Es que parece que gobierna el PSOE. Gobierna el Partido Popular y el que no impone la ley. Los jueces tienen que imponerla. No, el Partido Popular recurre. Del gobierno son los jueces quienes tienen que ir a decidirlo con la policía. Y los mozos señalan. La delegación del gobierno de Cataluña presenta todos los días denuncias sobre el tema. Ahora, los jueces son los que deciden. Dejadme preguntarle a Santiago Abascal sobre esta cuestión que seguramente quiere intervenir. Santiago. Por supuesto. Bueno, yo creo que el Gobierno tiene la obligación de intervenir también, como yo hago ahora cuando tú me das la palabra. El Gobierno no se puede conformar con acudir a los tribunales. El Gobierno tiene que actuar y tendrán que ser otros los que acudan a los tribunales si piensan que el Gobierno ha violentado sus derechos. Yo creo que la Constitución ha de aplicarse, que en Cataluña hace mucho tiempo que se tenía que haber aplicado el artículo 155, suspendiendo la autonomía, pero creo que también este artículo 155 se debería haber aplicado probablemente a todas esas autonomías que han estado vulnerando los objetivos de déficit y que están en un estado absoluto de rebeldía. En el caso de Cataluña, ese estado de rebeldía se lleva la palma porque tenemos que soportar a Puigdemont en Madrid en desayunos informativos contándonos cómo va a romper nuestro país, diciéndonos los plazos y sin que sea inmediatamente detenido y procesado, que para eso está el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, va a plantear denuncias para forzar esa detención y luego que los tribunales decidan. Pero yo preferiría un Gobierno que actúe y no un Gobierno que se escude en los tribunales. Bueno, y sobre lo que acabas de escuchar de Pablo Iglesias, no puede decir, no puede él, no, es que no le sale, no puede decir la palabra España, ni en la enseña española le parece que se deba utilizar, porque acordaros el artículo que escribió también sobre el himno, que lo llamaba cutre, pachanga, fachosa.
Yo he hecho ahora mismo una crítica del gobierno, porque les veo como adversarios por el modo en que se comportan, pero si me pones delante a Pablo Iglesias, yo no veo un adversario político, yo veo a un enemigo. Y veo a un enemigo porque Pablo Iglesias pretende destruir todo aquello que para mí es esencial y para millones de españoles. La idea de la unidad de la patria, porque defiende la patria únicamente de una forma retórica, pero no defiende la soberanía en Cataluña, y las libertades. Creo que lo que pretende es implantar en España un sistema de carácter totalitario que ahogue las libertades, que destruya los mecanismos de la democracia, los contrapesos de la división de poderes, como ha ocurrido en otros lugares. Y por lo tanto, yo lo quiero decir con todas las letras, para mí Pablo Iglesias no es un adversario político, es el enemigo. Yo el otro día le escuchaba con ese cinismo y esa actitud teatral durante el debate de candidatos decirle a Pedro Sánchez: Pedro, que el adversario es el Partido Popular, que el adversario es el Partido Popular. Y yo pensaba, pues para mí tú no eres el adversario, eres el enemigo, porque te comportas como tal. Pero a mí esos términos de enemigos que lo utiliza también Pablo Iglesias, a mí sinceramente Santiago Abascal me parecen muy delicados, no me parecen pertinentes, de verdad. Estamos en el siglo XXI y creo que no debería haber enemigos en ninguna cosa. Hay personas que piensan distinto y radicalmente distinto, pero enemigos, es que pues me fíjate, sorprende yo esa terminología, se la escucho a Pablo Iglesias. Que no debería haber enemigos, pero desgraciadamente ni el siglo XXI ni el siglo XXII va a cambiar la naturaleza humana. Y yo prefiero ser sincero, prefiero ser honesto y poner estos planteamientos encima de la mesa. Sé que mucha gente no los compartirá, que le parecerán excesivos, pero yo creo que es así. Es más, si ahora hay todo un gobierno y todo un partido, que es el que encabeza las encuestas, diciéndonos que hay que votarle únicamente para que no llegue Podemos, no será porque Podemos es solo un adversario, será porque le parece algo mucho más grave. Ahora mismo solo se oye hablar del voto útil y nos piden el voto útil precisamente aquellos que han convertido en inútil su legislatura. Y lo digo porque yo fui uno de los españoles que voté a Mariano Rajoy hace 5 años y creo que mi voto fue absolutamente inútil. Entonces ahora me piden su apoyo, nos piden su apoyo únicamente para contener a Pablo Iglesias. Si este solo es un adversario, será porque es algo mucho más grave que un adversario. Yo creo que la política está llena de contradicciones. Entiendo que este tipo de términos generen impresión y generen resistencia, pero yo los vivo de esa manera y creo que tengo que ponerlos encima de la mesa. Para mí Mariano Rajoy es un adversario, Albert Rivera es un adversario, Pedro Sánchez es un adversario, pero Pablo Iglesias es mucho más que eso y Puigdemont es mucho más que eso. Rafa Merino quería yo de primeras no tengo ningún enemigo en política, tengo adversarios, si bien hay adversarios que puedan ser peligrosos, eso es distinto. Pero, hombre, claro, que diga que el voto de Santiago, el cual se lo agradecemos, que votara al Partido Popular en 2011, fue inútil cuando Rajoy ha sacado a España de la crisis. Estábamos decreciendo y somos la economía que más crece de Europa y estamos creando empleo, me parece un auténtico disloque, ¿no? Pero bueno, yo respeto la opinión de cada uno. Pero aquí el problema que tenemos el día 26 es que en la izquierda se está concentrando el voto y la izquierda está muy movilizada y yo lo estoy viviendo en la campaña y aquí o se moviliza el voto y se concentra el voto en el Partido Popular o aquí se puede producir la situación de que Podemos más PSOE sume mayoría absoluta y ahí quiero ver yo en ese escenario a los miembros del Partido Socialista que dice que no van a permitir que Podemos gobierne aunque los ponen en todos los ayuntamientos, si el Partido Socialista sería capaz de impedir que gobernara Pablo Iglesias. Pero lo acabamos de hacer, a las pruebas me remito. Podíamos haber gobernado con Iglesias y no lo hemos hecho. Perdona, Martu, habrá que reconocer los hechos. Hubo una reunión en el Congreso que pone muy de los nervios a Ciudadanos y al Partido Socialista, una reunión de 18 personas y que me lo desmienta si no... Bueno, ahora lo contáis. No, es que es muy importante. 18 personas, 6 del Partido Socialista, 6 de Ciudadanos y 6 de Podemos, donde el PSOE y Ciudadanos le pidió a Podemos que se abstuviera para hacer a Pedro Sánchez presidente. ¿Y? Eso se produjo. ¿Y eso no es malo? ¿Y eso no es un pacto? No, eso no es un pacto. No, tú estás diciendo que metamos a Pablo Iglesias en el gobierno. Ya te hemos dicho que no. Bueno, eso lo dices tú. Oye, mucha tranquilidad que lo vamos a analizar ahora mismo. Oye, mucha tranquilidad os pido porque lo vamos a analizar ahora. Quiero preguntaros también para rematar estos asuntos. Uno, la detención, las 2 detenciones que ha habido con respecto a aquellas pobres señoras que estaban simplemente publicitando la selección española y les agarraron de los pelos, les dieron una paliza.
En fin, han tardado más de 2 semanas en detenerles. Hay 2 personas detenidas y, según dicen, no les consta al gobierno catalán, no les consta ninguna vinculación política de ningún tipo. Pero os pregunto por estas detenciones, ¿os parece mucho, pronto, tarde? Cuando se les había identificado hasta por vídeo, los coches estaban grabados, en fin, ¿qué os parece? Bienvenidas a las detenciones. Claro, bienvenidas sean, pero a mí me parece tarde y pocas, o sea, es que me parece una broma, ¿no? Perdón, que se hayan tardado 15 días en ver unos señores que los hemos estado viendo nosotros, o sea, es que hemos visto a más señores nosotros que los 2 que han detenido. Y luego lo más importante de este asunto es que estas cosas no pueden pasar, o sea, hay que pararlas, porque si no, es que ahora son estas 2 chicas, luego ha sido el escrache a Alicia Sánchez Camacho, luego son los insultos a no sé quién. El escrache que acaba de ver a Rajoy, bueno, claro, no, el escrache a Rajoy, solo. O sea, cuando donde más desahucios sigue habiendo es en Barcelona, en Cataluña, o sea, que es que manda narices, que del total de España, que han bajado los desahucios muchísimo, bueno, han bajado nada menos que un 20%, sí. Pues todavía el 22% de los desahucios son en Cataluña. Entonces, vamos a dejarnos de bromas de que aquí ellos no tienen nada que ver y ya llevan más de un año gobernando. Entonces, estas son las cosas que hay que encontrar a los culpables y pararlas, porque es que si no tenemos, pues los asaltos a las capillas, y la señora de la capilla sigue siendo portavoz de un ayuntamiento, que me da igual, de un ayuntamiento muy importante, que daría igual de cualquier otro. Ahora lo veremos, pero sobre ¿Y qué ha pasado? Que ha habido otro asalto a otra capilla. ¿Por qué? Pues porque no se frena, el Estado de Derecho es el que es. Pero quiero preguntaros por esta detención y también porque ya que estamos en Barcelona, por esos 10.000 euros, 10.000 euracos, que se ha gastado la señora Colau con un par, ¿verdad?, de huevos fritos, con morcilla y todo lo que quiera, porque 10.000 euros da para mucho. Les ha pagado la luz a una fiesta ocupa de unos ocupas en el barrio de Gracia, con unos eventos pues de lo más naturales y que todo el mundo en Barcelona reclama, que es una antorchada por los presos políticos catalanes. ¿Alguno conocéis presos políticos catalanes? En España no hay presos políticos. Bueno, eso para empezar, no lo han hecho por Leopoldo López, no, por lo que llaman presos políticos catalanes, pero para eso tenían que tener bien pagada la luz los ocupas antisistema. Y luego, por ejemplo, también para que se hagan en ese asentamiento ocupa, se dieran clases de euskera, o para que hicieran una de las jornadas de esa festividad del barrio de Gracia un campeonato etílico. Sí, o sea, que supongo que será un campeonato de beber hasta caer de lo más social, o sea, un campeonato etílico, algo que hay que promocionar desde el Ayuntamiento de Barcelona. 10.000 euros, entre comillas, si me vais a permitir la frivolidad, es el chocolate del loro. Es que este Ayuntamiento de Barcelona les estaba pagando la casa a los que han estado manteniendo Gracia en estado de guerra durante 15 días, y le estaba pagando la casa y ha dejado de pagársela porque ellos, que son ocupas con mucha dignidad, no quieren que nadie les pague porque quieren ser ocupas. Pero ahora sabes que les ha dejado otra vez ocupar el edificio. Sí, por eso pero ya no vemos que hay ruido, pero porque lo han vuelto a ocupar. Concepto. Sí, es vergonzoso. Que no es una cuestión de si son 10.000 o 5.000 o 1.000. Si estoy diciendo que es que hace un ayuntamiento entra pagando estas cosas. Entra dentro de una lo de estrategia antes completa. Y lo de ahora. Me da igual lo de antes y lo de ahora. Por eso digo pero que estoy criticándolo, estoy poniendo más leña en el fuego. Y luego esta señora se va a uno de los hoteles más caros de París, en la cumbre del clima, y paga 340 euros por la noche. Entonces, ¿qué hace el Partido Socialista metido en ese gobierno? Frenar eso. Anda, hombre. Claro. Esa va a ser la excusa que vaya a dar el 27 de junio. Esa va a ser la excusa. Pero esa la hubiéramos dado el 21 Vamos a de diciembre, entrar en el gobierno de Pablo Iglesias para moderarlo. Esa va a ser la excusa del Partido Socialista. Ya. Va a haber gobierno de Pablo Iglesias. Ya me lo contará el 27 de junio. Estamos anticipando esa va a ser el debate o vamos al debate. No asustes a las abuelas. No, si yo no asusto a las abuelas. Oye, pero que luego hacemos el debate político. Quiero hablar de esto porque yo te pregunto, como militante socialista, es que el Partido Socialista gobierna con Ada Colau. Voy a decirlo. Es que está gobernando con esta señora que se gasta los 300 euros por noche en habitación. Voy a explicarlo por N.000 veces. Cuando el año pasado, en mayo, hubo que elegir qué se hacía en ciertos ayuntamientos y teníamos que elegir entre el Partido Popular, que ya sabíamos la que tenía organizada de deuda y de casos y de públicas y de tal, y otra cosa, probamos otra cosa, que tampoco es que fuera lo mejor, pero nos tocó esto. Y lo hicimos de la peor manera posible, que fue quedándonos fuera, tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de Madrid, entonces quedas como un comparsa, les dejas que gobiernen y te comes todos los marrones sin en realidad poder tomar decisiones. Entonces ahora había que volver a tomar otra decisión. En Barcelona
que han ido un poco por libre, eso también te digo, porque la idea era tomar estas decisiones después de las elecciones. Bien, en Barcelona, que han ido un poco de por libre, han echado cuenta y han dicho, para que sigan destrozando... Bueno, es que no somos el mismo partido. No es el PSOE. Sí, es que es un partido aparte del PSOE. Es que es así. Cuando conviene, no es el PSOE. Meritxell va de número 1 del PSC, siendo del PSOE, y luego es una de las negociadoras del PSOE, pero son partidos distintos. Esa es la excusa fácil que se montar. Eso en UPN lo ves muy bien. Así estudias UPN y entonces no hay ningún problema. Escucha, pero entonces si queréis lo explico, pero a mí me da igual porque yo no pierdo el hilo. Tú me puedes interrumpir 10 veces, que yo no pierdo el hilo. No tiene este problema, pero es un partido de los Reyes Católicos, el Partido Popular, y no tiene ningún problema. Déjame explicar. Meritxell paga doble cuota. Paga la cuota del PSOE y la cuota del PSC, porque es compatible militar en ambos partidos porque estamos coaligados. Por tanto, son dos partidos distintos, con dos estatutos distintos, que trabajamos en coalición. ¿Yo creo que es un error? Sí. Se tomó en los años 80, ha sido difícil arreglarlo, para mí deberíamos ser uno y punto. Pero bueno, esto es aparte. Te digo, el PSC decide entrar en el gobierno de la ciudad de Barcelona a ver si es capaz de poner orden en este desbarajuste. A ver si es capaz de poner orden en este desbarajuste. Porque no hay otra alternativa. Si es que no hay otra alternativa. Ahora tienes la palabra, Manuel Marín, pero quiero decirte un pequeño detalle que se le olvida este argumento, que estaría muy bien si fuera real, pero es que no es real, porque el Partido Popular os regalaba la alcaldía de Madrid. Regalaba, no entraban, lo mismo que aceptó Pachi López en el País Vasco, os lo ofrecían, hombre, lo mismo ni parecido, gratis, para que no gobernara los populistas. En Euskadi las fuerzas del PSOE y del PP estaban parejas, en Euskadi las fuerzas del PP y del PSOE estaban parejas y se decidió apoyar un gobierno constitucionalista en contra de ETA. Que no nos ha ido bien a ninguna de las dos fuerzas políticas, que vamos fatal en Euskadi los dos. Dos cosas, mira, primero, que el hecho de que el PSC haya entrado en el Ayuntamiento de Barcelona es discutido por el resto del Partido Socialista en toda España es evidente. Con lo cual es un error. Y yo creo que hasta que no os deis cuenta de que participar de todo este tipo de acuerdos políticos, no sé, se está viendo ya, pero en cualquier caso, sí se está viendo ya. Si llevan 10 días. Perdóname, en Cataluña podéis plantear la excusa de que se entra a controlar los desmanes de los otros, pero yo me da la sensación de que eso no es creíble y de que el Partido Socialista va de victoria en victoria hasta la derrota final en Cataluña. En cualquier caso, 4 o 6 puntos por delante del Partido Popular. Que allí son como Ricardo, dejemos un segundo porque no he interrumpido a nadie. Para mí, el hecho de que las fiestas estas que ha estado financiando Ada Colau, con hogueras que se hacen públicas, que se hacen con mobiliario urbano, que estamos viendo con los cajeros destrozados, con bancos... Eso no son las imágenes de la fiesta, ¿eh? Cuidado, no, de esa fiesta no. Porque ahí estaba riendo de Calatón, las consecuencias de esa fiesta por la noche... Que de Calatón estuviera en la fiesta, que más de Calatón. Después del concurso de la borrachera se plantean todo este tipo de incidentes. A mí, el hecho de que se esté financiando con dinero público una fiesta local me parece extraordinario, es lo normal. Cuando esa fiesta pública se transforma en un permanente altercado, en un permanente conflicto, me parece que es un error, pero no un error ya de Ada Colau pagar esa factura, es un error de todos los grupos políticos que hay en ese ayuntamiento no poner en orden en algo que es la destrucción de partes de la ciudad. ¿Sabes lo que creo que está pasando en Cataluña, más allá de los grandes problemas de fondo? Mira, hay una especie de banalización de la violencia que es preocupante y hay sobre todo una generalización del odio que me parece mucho más preocupante a todos los niveles, y yo creo que me parece que el PSC está cometiendo un error. Dejadme, tenemos que hacer una pausa. Voy a despedir ya a Santiago Abascal y le doy las gracias por haber estado con nosotros. Pero antes de esta pausa, gracias Santiago Abascal. Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días. Halcón Viajes. Saben ustedes que el kit de la cuestión no está solamente en ir a votar, sino qué pasará con el resultado electoral, porque si sale lo que auguran las encuestas, aquí el lío está servido. O sea, guate que hay tomate, y además que tomate, porque es que están en el bloqueo. Ayer Pedro Sánchez, que al final es el que tiene la llave, dijo que no pensaba apoyar ni a Rajoy ni a Pablo Iglesias. Esta mañana Pablo Iglesias, en una entrevista radiofónica, ha dicho, pero Pedro, ahora que todo le susurra, Pedro, pero si no va a haber líneas rojas.
es que Pablo Iglesias quita hasta las líneas rojas. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué le ha respondido ya Pedro Sánchez? ¿Y qué le ha dicho Pedro Sánchez? Venga ya, hombre, si tú dices una cosa aquí, pero en Barcelona acabas de defender el derecho de autodeterminación. Total, que no es que me entre la risa, es que me parece deprimente esta situación ya, pues si estamos en más de lo mismo. Llevamos más de 6 meses con el mismo rollo. Bueno, pues nos quedan 5 días para ir a votar y parece que el panorama va para otros, por lo menos 3 meses más. No sé si vamos al no hay 2 sin 3, que decía ahora mismo Raimundo Castro. Véanlo. Nosotros no vamos a renunciar al referéndum. Estamos dispuestos a abrir un diálogo con el Partido Socialista. Pensamos que en ese diálogo tienen que tener protagonismo las fuerzas políticas catalanas. No hay líneas rojas en ninguna negociación, pero nosotros queremos escuchar una propuesta mejor. De momento no hemos escuchado ninguna propuesta mejor. Que la cadena SER ha dicho que no es ninguna línea roja el derecho a la autodeterminación de Cataluña, el País Vasco y Galicia, y en cambio en el diario La Vanguardia lo que dice es, le digo a Pedro Sánchez que no vamos a renunciar al derecho a la autodeterminación de Cataluña. Pues yo le digo a Pablo Iglesias que frente al derecho a la autodeterminación que él defiende, los socialistas defendemos el derecho a convivir unidos y en diversidad. Todos los socialistas defendemos lo mismo. ¿Qué les parece? Pero Martu, fenomenal. ¿Te parece fenomenal? Sí, me parece que si hubiéramos tenido esta actitud tan coherente y tan contundente en la anterior campaña, igual nos había ido mejor. Y me alegro enormemente que yo llevo diciéndolo desde hace ya un mes, y lo tengo escrito, que si yo fuera Pedro Sánchez o si yo fuera Martu Barote, la candidata del PSOE, dejaría claro a mis electores que voy a decirle no a populistas y no a populares. Y que si quieren un gobierno del PSOE, voten al PSOE. Y no voten a otros en la esperanza de que luego nos juntemos unos y otros, porque no va a ser así. Entonces, ¿queréis un gobierno del PSOE? Pedro Sánchez el domingo. ¿No queréis un gobierno del PSOE? Allá vosotros, pero luego no nos pidáis responsabilidad al PSOE, porque es que luego hacemos experimentos con el voto y hoy el PSOE tiene que ser responsable. Perdón, ¿fue responsable Rajoy cuando le dijo al rey, no, gracias, me voy a leer el Marca la Moncloa? No lo fue. ¿Fue responsable Pablo Iglesias cuando repartió vicepresidencias y ministerios y nos puso imposible el pacto con ellos? No, y ahora les va fenomenal en las encuestas. Pues entonces a lo mejor nos toca al PSOE volvernos irresponsables y que se apañe otro. Bueno, los del Marca están encantados porque cada vez que citáis vende más periódicos. Sí, claro. Pero mira una cosa, eso de que en la anterior campaña Pedro Sánchez no fue contundente, eso no es verdad. Pedro Sánchez decía que votar populismo era votar la cartilla de racionamiento, votar populismo, votar a Podemos era Venezuela, que eso era, vamos, un desastre. O sea, que vamos a ver, contundente sí fue. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Es siendo igual de contundente para después volver a negociar con Podemos pero o si qué? no hemos negociado porque nada entonces, con Podemos. Hombre, o sea, ahora no sé, porque hay otras sentado ¿por qué hay otras elecciones? Sí, pero ¿por qué hay otras elecciones? Porque no hemos pactado. Nos tomáis por tontos. Es que Pablo Iglesias os dijo que no porque iba al sorpaso. Pero que no habéis negociado el PSOE. Que Pablo Iglesias nos dijo que no, Podemos, hombre, que se pactó un programa. Que ahí está Raimundo Castro, se hombre. pactó unos puntos moderados con Ciudadanos a los que Pablo no quiso sumarse. Pero no te importa, si no te importa que no terminado, estabais sentados en una sala con Ciudadanos y en otra con Podemos. Y eso fue lo que hicisteis. Eso es lo que queréis, ¿no? Entonces ahora, terceras elecciones. Entonces ahora la gente dice... Es que sorbéis y sopláis, no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. ¿Me estáis tomando el pelo o os lo tomáis a vosotros mismos? Es que ya no se sabe a quién tomáis el pelo. Pues eso no va a pasar. Merino, pide otra cosa a Loreño más, porque eso no te lo van a traer. Mira, yo te digo una cosa. O sea, la única solución de estas elecciones, si no hay un voto útil al Partido Popular en estos 5 días, es un pacto PP-PSOE. No. Y es lo que se hace en Europa. Vota PSOE en la Unión Europea. En 15 países de la Unión Europea, PP-PSOE. Y llegáis vosotros aquí a España y vetáis al PP. Es que es alucinante lo bueno. Por eso vais como vais. En Italia lo que Por eso vais como vais. Por eso vais como vais. Manolo, Raimundo. En Italia os han pegado otro repaso. En Italia lo que está pasando, como ha pasado en otros países, en Austria, por ejemplo, es el fracaso precisamente del bipartidismo, porque la gente identifica inmediatamente, es así, es una tristeza, pero es así, identifica un sistema, y al sistema pertenece, digamos, el Partido Conservador en declive, como es el caso del Partido Popular, y el PSOE. Entonces, aquí lo que se vota, yo creo que mal, pero se vota, es quién puede desalojar
al PP y hacer más daño al Partido Popular. Y la gente en España, de izquierda, identifica que quien puede desalojar de manera más fuerte al Partido Popular y hacerle más daño, comillas, es Podemos. Esta es una desgracia, pero es que es así. Por tanto, el caso es desalojar al Partido Popular del gobierno. Este es el objetivo que tiene... ¿Por eso el voto útil lo estaría recabando Pablo Iglesias? Ese es el objetivo, claro. Frente al Partido Socialista. Evidentemente, el error es calentar a la población cuando realmente el cambio real y la transformación real la trae siempre a España el Partido Socialista. Digo desde ópticas de izquierda. Por supuesto, el Partido Popular hace lo propio de transformar España desde su óptica de derechas, lo cual es respetable. Entonces, claro, al mezclar aquí, pero se está viendo en Italia también, el populismo, de qué manera Beppe Grillo, increíble, va a ocupar alcaldías como Turín, como Roma, y es un partido en ascenso. Y esto está sucediendo porque no se identifica, en mi opinión, a la izquierda socialdemócrata como una alternativa real a la derecha conservadora y muy radicalizada últimamente en la derecha. Como no te identifican, pues votan a los más radicales, que son Podemos. Esto es lo que está pasando en España. Pero no te identifican por errores propios. Cuidado, termino. No, pero Cuidado, análisis, termino. Sí, entonces, lo que es evidente es que el Partido Socialista, en una hipótesis futura, claro, yo creo, puede un escenario que sería apoyarse, si saca mayoría en la izquierda el Partido Socialista, apoyarse en Podemos, si efectivamente Podemos quita esta línea roja de verdad, cosa dudosa porque yo creo que es muy impostor. Es una trampa, es una trampa, Ricardo. Por tanto, bueno, pues entonces, mi querido amigo, ¿descartamos ese horizonte? Vale, descartamos. El otro horizonte es la gobernabilidad de España, que no se está discutiendo aquí. Lo que se está discutiendo aquí es la investidura. Y por tanto, para investir a Rajoy, sí que es posible, en mi opinión, la abstención de Ciudadanos. Pues, eso es una novedad. Ricardo, vamos a ver, de verdad que tenéis que hablar todos. Con un objetivo claro, es una novedad. Desalojar al Partido Popular cuanto antes del gobierno. Ese objetivo. Oye, Ricardo, por favor, cede la palabra ya. Eso es una novedad. Eso es una novedad en tu punto de vista y además me alegro porque refleja una cierta moderación y una cierta rectificación en planteamientos originales del PSOE. Mira, si no se identifica a la socialdemocracia tradicional como solución alternativa a los populismos, me da igual que sea en Italia o en España, probablemente sea por errores propios de esa socialdemocracia que uno, o no ha evolucionado lo suficiente, o dos, no ha sabido percibir de dónde viene el peligro. Segundo, Martú, ¿cómo que no habéis negociado nada con Podemos? Por supuesto que se ha negociado. Pactado, mira, se han pactado ayuntamientos y se han pactado comunidades autónomas. El gobierno de España. Yo hablo de España porque vamos a ver, yo hablo de pactos políticos y como dice Ricardo, análisis. Es decir, ¿cómo que no habéis pactado nada con Podemos? Es indudable que sí. Lo que pasa es que os ha arrollado, de momento, aparentemente os ha arrollado un tren que no sabe exactamente por dónde le viene. Y por eso gobernamos nosotros en las comunidades autónomas y no ellos. La prueba de que sí se pactó algo y la prueba de que sí se acordó algo con Pablo Iglesias es el propio reconocimiento que hace Pedro Sánchez de decir, oye, es que si yo no soy presidente, es por culpa de Iglesias, porque esto estaba todo pactado por culpa de un veto personal de Pablo Iglesias. Es decir, evidentemente... ¿Eso no dice Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, yo lo escuché... Tuyo. No, Pedro Sánchez dijo en el debate de investidura por lo menos 60 millones de veces que no era presidente, no había sido presidente porque Podemos... Bueno, pero es que eso no es un veto personal y una cosa personal, es una cosa programática. Es porque... Programática. Pedro Sánchez dijo que es porque Pablo Iglesias se negó a investirle, no porque no hubiera un pacto... No había un pacto porque había un pacto con Ciudadanos y había 30 puntos que propuso Compromís de última hora, de los cuales el PSOE dijo sí a 27 y 3 dijo que no podía, bueno, 2 que no podían ser y 1 que había que hablarlo y Podemos no quiso pacto. Pero la cuestión de fondo es que os va muy mal con Podemos. Vamos a hablar a futuro, pero vamos a hablar a futuro porque yo creo que ya en vez de pactómetro lo que tenemos que hablar de bloqueómetro y entonces a ver quién bloquea más, porque ya es un bloqueómetro integral. Uno bloquea por persona, porque a Rajoy le veta Ciudadanos, le veta Albert Rivera por ser vos quién sois, o sea, por ser Mariano Rajoy. Pedro Sánchez lo veta a Mariano Rajoy y al PP, no solamente porque es Pedro Sánchez el que lo dice, sino porque el Comité Federal le prohíbe pactar con el Partido Popular y además juega estos amores-odios ahora con Podemos porque necesita llevarse el voto. Y qué decir tiene, el propio Albert Rivera veta a Podemos, como lo veta Mariano Rajoy, porque no lo homologa como un partido democrático al uso. Con lo cual, España va a un
país se va a convertir en un país ingobernable. Y yo te pregunto, Raimundo, ¿tú ves más cerca las terceras elecciones? Porque ya vamos a pasar las segundas, o llegarán a acuerdos. No es descartable. He hecho antes el juego de palabras de no hay dos sin tres, ¿no? Pero ¿quieres ver antes de darme tu opinión las últimas frases del... Es que te iba a contar cosas que dice Rajoy, que no dice aquí en la tele. Pero vamos al detalle. Pero vamos a ver lo que dicen el resto de los contendientes, todos, en este escenario del bloqueómetro. Y ahora me das esa información sobre Mariano Rajoy. Nosotros no vamos a apoyar al gobierno del Partido Popular e Iglesias no va a ser presidente del gobierno porque hay una alternativa entre lo malo y lo peor. Y esa alternativa entre lo malo y lo peor es un proyecto que suma, un cambio que suma. El señor Iglesias va a tener que tomar la misma decisión que bloqueó el pasado 2 y 4 de marzo. Es decir, si va a hacer presidente del gobierno al Partido Socialista para liderar un gobierno progresista en nuestro país y un gobierno de cambio. Sigo creyendo, como creía en diciembre, que lo mejor es contar con un gobierno de amplio apoyo parlamentario y trabajaré para conseguirlo. Ahora bien, quienes bloquearon la situación política en diciembre a base de vetos no pueden seguir intentándolo ahora. El veto no es más que la muestra de la debilidad de quien no se atreve a hablar y llegar a acuerdos con quien es distinto a él. El veto es la negación de la política. Yo creo que no habrá terceras elecciones, insisto, hay dos opciones, creo que el Partido Socialista va a tener que elegir y esas dos opciones están muy claras, o un gobierno con el PP o un gobierno del PSOE con Unidos Podemos. Espero que los socialistas reflexionen y que lleguen a un acuerdo con nosotros y si prefieren que gobierne el Partido Popular, pues que lo digan abiertamente. ¿Quién se atreve a decir que pueden haber terceras? Que yo me parece un disparate, ¿no? Entonces, los ciudadanos no van a soportar unas terceras elecciones. Si el futuro gobierno de España no tiene las manos limpias, libres, capacidad de movimiento y en cualquier momento Bárcenas tira de la manta, en cualquier momento Rita Barberá tira de la manta, en cualquier momento sale un caso de corrupción que afecta al presidente o al gobierno actual, tendremos un problema mayor porque el populismo puede ganar las elecciones siguientes. Vamos a ver qué hace el PSOE. A mí me preocupa porque el PSOE en Barcelona acaba de apoyar a Ada Colau y se ha metido en el gobierno de cabeza, apoya ya a Carmena en Madrid y menudo cambio, un cambio peor, con más paro y con más disparates, con lo cual el PSOE también tiene que elegir qué va a ser de mayor. Pues el PSOE tiene que elegir qué va a ser de mayor, pero una por una, aquí todos bloquean a todos. Estamos en el bloqueo cruzado. Raimundo, ¿tú crees que este bloqueo, este nudo, se deshará? Yo creo lo que os voy a contar, porque si no, no lo cuento nunca y no hay manera. Mira, yo he hablado con dos ministras del actual gobierno, que las dos me han dicho que Mariano Rajoy dice y piensa que la gran coalición, PP-PSOE, sería el broche de oro de la transición. Le llama el broche de oro. Que es muy difícil, no cabe duda. Que es el PSOE, como acabamos de ver por todos los lados, el que decide la novia que quieren todos, los novios. Es evidente. Que no va a haber gobernabilidad en este país si no es con el PSOE, seguro. Sea por la derecha o sea por la izquierda. Entonces, pues también mejor no echarle la mano al cuello, ¿no? O sea, Pablo Iglesias está diciendo que el PSOE tiene que elegir, pero que elija, que él le ofrece al PSOE gobernar. Y Rajoy ofrece el gobierno de coalición. Pero la noche electoral, y también lo sé por algún dirigente socialista, al día siguiente o 2 días después, o cuando toque, analizando los datos, el PSOE, una expresión que utilizó ese dirigente, va a tener que elegir entre el susto o muerte. Lo digo para que la gente sepa de qué va. Es el Halloween, ¿no? Cuando los niños llegan a la puerta y en la tradición llegan con vestidos de monstruos y dicen susto o muerte. Y entonces tú dices susto y entonces te dan un susto y dicen haber elegido muerte y le das la propina. Pero, oye, nunca mejor dicho ese símil porque... ¿Y no es Pedro Sánchez un muerto viviente? No, pero no creo. Digo, ya que estamos en Halloween y en la noche del 26J, es la noche de Halloween. Pedro Sánchez es el que abrirá la puerta. Está muerto y no lo sabe, que el peor. ¿Has terminado? No he terminado. Ah, que no ha terminado. Es que no, pero bueno. Bueno, sí, pero venga, y entonces ¿qué? A ver, Raimundo. Pero venga, si o sea, que no es muerto viviente, venga. Y además te venga. estoy dando información, que no son opiniones, que son información, que es más importante, entre comillas, para que la gente se haga una situación. Entonces, ese susto o suerte quiere decir, lo traduzco y ya hay, que el PSOE tiene que elegir entre abstenerse y dejar gobernar al PP con Ciudadanos o sin Ciudadanos, o apoyar a Podemos, si Podemos da el sorpaso, que habría que verlo, y puede hacerlo el PSOE, lo que tú has dicho, Martu, que coja el PSOE y diga, pues mira, pues ahora soy yo el que me cruce de brazos. Oye, quiero preguntaros también, Raimundo, por la campaña... Pero la clave final, la última frase es,
en el PSOE saben que si gobiernan con el PP están joribiados y que si gobiernan con Podemos están joribiados. Quiero preguntaros... No, jolibiados no, están o muertos y desaparecidos... O muertos. O no. Las dos cosas. No, o fantasmas. No, de eso nada. Y ese es un tema o que intentando remontar una situación de izquierda que... Que ¿Qué os parece la campaña de las llamadas telefónicas, esas llamadas que están haciendo desde el Partido Socialista a 500.000 personas? Oye, que se dice pronto, diciendo, hola, ¿va usted a ir a votar? ¿Es usted votante? ¿Qué le parecen las políticas sociales? La dependencia, supongo que todo el mundo dirá, pues fenomenal, que se pague más, no sé qué. Y al final dirá, ¿va usted a votar a Pedro Sánchez? 500.000 llamadas. ¿Os han llamado alguno? Es una profesión. ¿Os han llamado? Es una profesión no, de riesgo. Yo estoy en defensa de militantes, a mí no me llaman. No, hombre, a ti no, pero son 500.000 de llamadas telefónicas y 10 millones de folletos. ¿Tendrá efecto? ¿Movilizará a las personas que tengan esa tendencia a votar al Partido Socialista? Yo creo que queda muy poco. Oye, son muchas llamadas, ¿eh? Sí, queda muy poco. Y es buena idea. Os recuerdo que las encuestas se hacen con unos registros de 8.000, 10.000, 2.000, algunas. Queda poco tiempo, pero lo que se le dice a la persona, y fíjate que no hace discriminación, lógicamente, y es la población. O sea, no es que de pronto tú eliges, estos son de izquierdas, le voy a llamar al de izquierda. No, la llamada es a personas que pueden ser votantes, obvio, del Partido Popular, y lo que se dice en esas llamadas es que el partido ganando, el Partido Popular y Rajoy, seguiremos en el bloqueo. Dice la llamada. El único que garantiza el no bloqueo es si gana el Partido Socialista, porque con el acuerdo previsible con Ciudadanos hay gobierno al día siguiente. Lo que dice esta persona que llama a la población es una persona física, perdona, sí, es una máquina. Sí. Son muchas. Es de riesgo, ¿eh? Son 45 personas del Partido Socialista las que están trabajando. Se están sumando más. 45 y llaman y dicen, ¿está usted a favor del ingreso mínimo vital para los más desfavorecidos? ¿De derogar la reforma laboral y poner en marcha un nuevo estatuto de los trabajadores? ¿De un servicio sanitario de calidad universal? No, todos queremos un servicio horroroso, venezolano, que no se nos atienda y que además nos manden a la cola de no sé. Y luego, pues, quiero pedirle el voto para Pedro Sánchez. Eso es lo que dice la campaña. Así que, por si no se habían enterado, estamos en campaña electoral. ¿A qué les suena? ¿Y qué pasa en las campañas electorales? Que los candidatos a la Moncloa se ponen a bailar. Digo yo, a la Moncloa, los partidarios, los no partidarios, los candidatos en general, porque anda, recordáis a Iceta bailando, pero es que ayer bailó Pedro Sánchez. ¿Queréis ver a Pedro Sánchez bailando en el hormiguero? Entonces a mí el Moonwalker no se me da mal, ahora ya he perdido un poquito de... ¿Sabes hacer lo de la electricidad? Un poquito, sí lo sé hacer. Mira. Sí que sabe. Y de bailar, me habían dicho que bailó, y de hecho lo han titulado así, pero hacer eso así, no sé si es mucho baile. Música electrónica, se bailaba así, es que... Ya, pero ¿eso es bailar? No, si no se han ni levantado. Es que él dice que de joven bailaba breakdance, lo que le gustaba mucho. Desde luego, fíjate qué bien lo hace. La verdad es que las campañas hacen de hombre, todo. Acordaros cómo bailó Soraya Sáenz de Santa María, el propio Iceta. Mañana va... Girauta cantando Mediterráneo. Girauta, ya lo vimos ayer. Mañana va Mariano Rajoy al hormiguero. Y esta noche es pero lo de... no le veo bailando, ¿eh? A Mariano Rajoy en el hormiguero. Oye, va a bailar espérate. La bachata esa que ha compuesto un amigo mío, que es muy buena, es el mejor autor que hay en España de música. Son lo va a bailar de cualquier cosa. No, es que os doy la noticia, es que la va a bailar. Oye, pero qué mérito Pablo Motos que los pone a todos a bailar, ¿eh? Este les pone las pilas, pero bien. Oye, cuando hacen un vídeo, ¿piensan realmente en lo que pensaremos nosotros? Porque, claro, el vídeo del PSOE, por ejemplo... Es perfecto para los votantes del PSOE, claro, es que no pretendemos captar tu voto. Si no tienes memoria, porque claro... Estamos convencidos de que no nos vas a votar. Martu, pero un poquito más, de verdad, deja un poco. Pero es verdad. Pero deja si no sabes lo que voy a decir, o sea, es que me cortas antes de que hable. ¿Qué va a decir los empresarios? Esos que sonríen. Oye, no se puede hablar. No hay manera. Yo creo que el que empezó a cantar era Iceta, ¿o no? ¿Os acordáis? No, a cantar no, a bailar. A bailar en la campaña última de las catalanas. Así que, Carmen, todo tuyo. Pueden destrozar las canciones, pero esto es una vergüenza. Pues sí. Oye, hombre, vamos a ver, CRAE no pasa. Pero hombre, Pablo, Iglesias que es más joven que yo y a mí ya me coge mayor, claro. Lo tremendo es lo mal que lo hace y lo destrozo que hace de la canción, pero yo iba a lo otro. Iba, vamos a ver, o sea... que es que el PSOE ha gobernado hace nada. 5 años ya, qué pena. De 5 nada. Durante los 5 años o más de crisis que le tocó, que digo, desde el 2007 finales, principios de 2008,
Oye, 3,5 millones de parados. Resulta que hace Zapatero una parte de la reforma laboral, que ya introduce los 20 días. Grave error. Y entonces que nos vengan ahora contando que el PSOE es el que nos va a sacar de todos los males de este país, cuando nos ha metido en todos los males de este país, yo de verdad se deben creer que somos idiotas. No, lo que te crees que somos idiotas eres tú. Idiotas. Mira, Sarkozy, que es de derechas, dijo, como consecuencia de esa crisis, que tú le cargas a Zapatero... Y a mí que me importa lo que diga Sarkozy. Dijo una cosa muy importante, que había que renovar el capitalismo. ¿Te suena? Todo lo que digo yo. Los 3 millones de despedidos... Más, que he venido aquí hoy porque me ha tocado trabajar. No, si yo te estoy diciendo la otra versión, que no es la tuya. ¿Y qué? La crisis no la inventó Zapatero, ni hizo Zapatero, por cierto, zapateando, bailando. Le vino de arriba. Sí, le vino de arriba y la empeoró, porque tomó decisiones equivocadas. Tomó decisiones equivocadas como la de fundirse el superávit, tirar el dinero en el plan E, 70 y tantos mil millones de fondos en la Seguridad Social que se ha cargado la mitad del PSOE. Pero si hubo 2 años que no metió, hombre. Si hubo 2 años que no metió. Que eran empresarios los que despedían a la gente, no el gobierno. Tiró el dinero del superávit. Se gastó el dinero, Martu. Se gastó el dinero en el plan E. 4 millones perdió por hacer lo que decía. No se entiende a nada. Políticas de derechas es tirar el superávit, eso es políticas de derechas. Lo que has dicho tú, la reforma los 400 euros, el 135, el plan E, eso es lo que nos hizo daño, que hoy lo estamos pagando. A ver si este córner podemos hablar. A ver ese córner, sí. A ver si es posible. Yo te voy a decir una cosa muy breve. Mira, entre la política espectáculo, que la puedo entender por los tiempos en los que estamos, y el ridículo en la política, hay una línea tan fina que se sobrepasa con muchísima facilidad. Yo me pregunto muchas veces como ciudadano y como contribuyente, y lo digo de verdad, es si estamos votando a un presidente del gobierno o a un showman, ¿no? Y me parece absolutamente grotesco que se tenga que llegar a unos determinados extremos, determinadas cosas, y que estemos aquí planteando sobre si se destroza una canción. Es decir, en las elecciones lo que se hace es una gestión, un balance. Es decir, a mí me parece que en ese sentido nosotros, de alguna manera, y como comentaristas de actualidad política, tenemos que contribuir ya no a que se banalice menos la política, sino a no ensalzar actitudes que me parecen ridículas. No es un gesto que haga uno que juega al baloncesto. Las campañas estadounidenses son las que más espectáculo mediático conllevan en todo el mundo, y no hay nadie haciendo el payaso, y tengo la sensación de que bueno, hay alguno que ya es payaso en sí mismo. Tienes tanta razón con lo de Pepe Grillo. En eso tenéis toda la razón. Es decir, hasta ahora... No, hombre, pero vamos a ver, van a programas tipo El Hormiguero, perdona, sí que van los americanos. Y bailan, y cantan, y hacen de todo. Y van con las señoras, con los niños. Igual, si nosotros lo que hemos hecho es copiarlo de aquí. Y a mí no me gusta. Se plantea de otra manera. Allí no hay 20.000 trolls con unas redes sociales. Me parecía muy bien la campaña esta de las 500.000 llamadas. Sí, ya nosotros Pues mira, yo que estoy viviendo y pateando la campaña y haciendo campaña, yo creo que le iría mucho mejor al Partido Socialista que sus militantes hicieran campaña en los pueblos de Andalucía, porque están desaparecidos. Eso es lo que dices tú. No, eso lo vivo yo. Eso lo ayer estoy mismo viviendo. Un acto en el Coronil, que se fue allá hasta nuestro Antonio Miguel Carmona, en el Coronil, un pueblecito pequeño de Sevilla, haciendo campaña. Te estoy diciendo, Martu, que conozco bien el territorio. El Partido Socialista... Pero tú eres parte interesada en criticar. Te lo estoy diciendo sinceramente. Sí, claro. O sea, para cualquier cordobés sería mucho más interesante que fuera un militante de un pueblo del Partido Socialista a la casa de ese señor que una llamada de teléfono de Madrid o desde donde se haga la llamada. Te lo digo en serio, te lo estoy diciendo en serio. La campaña sí está movilizada. Mira, el domingo estábamos en un pueblo de Córdoba, en Baena, estábamos nada más que Podemos y Partido Popular. Sí. El PSOE desaparecido. Porque a lo mejor Ciudadanos es que ni hace campaña. Ciudadanos es que ni hace campaña. Pero no, de verdad te lo digo. Y yo estoy hablando con los compañeros del partido, del Partido Socialista. Que a ti te interesa contar que solo hay PP y Podemos, pero no cuela. Martu, oye, que te lo estoy diciendo. Que te lo estoy diciendo de corazón, que sería mucho más interesante que los militantes estuvieran visitando las casas que haciendo llamadas 20 personas. Así de claro te lo digo. Bueno, y se va a ver el día 26. Se hace todo, se hacen las dos cosas. Ese es el problema. Bueno, pero yo creo que ya estas cuestiones técnicas de la campaña ya podemos pasarlas y vamos a otra cuestión que también es mollar o medular realmente. Y hay quien dice, no, es que hay mucho interés en hablar de Venezuela en la campaña. Bueno, pues hablar de Venezuela es hablar de que ayer se ha suspendido a la vista la apelación
apelación de Leopoldo López, con una disculpa de una indisposición de uno de los jueces de la Corte de Apelación. Ahí estaba, entre otros, Alberto Ruiz Gallardón, que forma parte de la defensa de Leopoldo López. Claro, es un ardid, una artimaña más de Nicolás Maduro para, pues fíjense, eternizar que Leopoldo López esté en la cárcel, porque claro, esta indisposición de un juez, pues lo que hace es como el referéndum revocatorio, que lo inventaron ellos, lo pusieron ellos en la Constitución de Venezuela, y resulta que nada, cuando no les conviene, pues no hay referéndum revocatorio, y lo están dilatando, han reducido el trabajo de los funcionarios para que solo puedan contar las firmas. Hay unas colas gigantescas en Venezuela para validar, para revalidar las firmas que identifican esa... Fíjense que triplican o duplican las que solicita legalmente la Constitución venezolana, y fíjense las colas, la pobre gente tiene que hacer colas no para comer, que no pueden, sino para revalidar y autentificar sus firmas, ahí retratándose todos valientemente contra el régimen de Maduro. Y ahora que tocaba esa revisión del juicio de Leopoldo López, pues resulta que nanay, que no hay revisión de juicio, y quieren ver ustedes a Pedro Sánchez, esta vez sí, criticando a Pablo Iglesias, lo que ha dicho esta mañana por su postura con Leopoldo López. Pues vamos a verlo. Bueno, vamos a ver si queréis... Critico lo que yo sí reprocho y critico, y me parece que Iglesias debería decir algo, es que Monedero haya calificado a Leopoldo López como un terrorista, y que aquellos opositores que ahora mismo están encarcelados por defender sus ideas políticas no encuentren el apoyo y el aplauso de los líderes de Podemos. Que al final Iglesias convierte todos los conceptos que le han hecho estar donde está en juguetes rotos, ¿no? Ya no se puede hablar de Tsipras, ya no se puede hablar de Venezuela, ya no se puede hablar del Partido Comunista. Son todo juguetes rotos cuando dejan de ser útiles a su causa, ¿no? Son juguetes rotos, muy bien, claro. Son juguetes rotos, pero quien está roto y de verdad son los presos políticos, que ahí siguen. Vean ustedes lo que decía el exministro y también exalcalde de Madrid ayer, cuando se supo pues esta artimaña última del propio gobierno, régimen en Venezuela, que ha impedido, porque hay un juececito que está indispuesto, pues no se puede revisar la causa contra Leopoldo López. No se puede hablar de un Estado de Derecho, ni muchísimo menos de una democracia, allí donde se privan los derechos fundamentales de la persona. Y Leopoldo López es una persona a la que le han privado de sus derechos fundamentales, a la que no le han dado el derecho a un juicio justo, que ha sido condenado sin pruebas y con unas intervenciones que incluso por parte de la propia acusación han sido reconocidas como ilegítimas. Bueno, pues eso es lo que está pasando en Venezuela, y aquí Pablo Iglesias anteayer diciendo que, bueno, es que no, en realidad lo que no sé es, yo no tengo ni idea si este hombre es un golpista, pero si hasta el fiscal ha dicho que se amañaron las pruebas. Ya, pero lo que pasa es que hace 15 años en Venezuela, cuando empezó el tema del populismo, decían, no, si no va a pasar nada. Y fíjate cómo están 15 años después. En Grecia decían, no, si no va a pasar nada, pues las pensiones un 30% para abajo y el país hecho una ruina. Y esta es la consecuencia del populismo y la demagogia, y es que estos señores vienen a cambiar el sistema. O sea, no solo ya el tema económico de llevar a España a la ruina, es que estos vienen a cambiar el sistema. Y eso hay que tenerlo muy claro. Estamos muy de acuerdo, Rafa. El único tema es que para evitar eso, vosotros proponéis que os voten a vosotros. Claro. Lógico. Y resulta que el Partido Socialista dice, estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero para evitar los populismos, y además Rivera también lo ha dicho, fíjate, dice lo que tenemos que hacer para evitar los populismos es no votar al Partido Popular. Claro. Es decir, que el voto útil que vosotros reclamáis para vosotros como alternativa a Podemos, el voto útil no es al Partido Popular, que sigue bloqueando la situación. O sea, vosotros llegáis otra vez a ganar las elecciones y otra vez tenemos bloqueo. Vosotros sois los que bloqueáis y Rajoy es el que bloquea. Sí, porque vosotros... Sí, no te lo tomes a broma. No, somos los que bloqueamos. No te lo tomes a broma, Rafa. Pero vamos a ver. No te lo tomes a broma. Escúchame.
Escúchame, si el Partido Popular gana, otra vez bloqueamos. Si el Partido Socialista gana, tenemos gobierno. No, perdón, bloqueará el PSOE. No es que gana las elecciones. Ganamos 2 veces las elecciones y quien bloquea es el PP. Esto es fantástico. Oye, estas nuevas teorías políticas son alucinantes, de verdad. Ganar las elecciones a el hecho claro y terminante. El hecho claro y terminante es que vosotros ganáis las elecciones y no hay investidura. Claro, porque bloqueáis vosotros. No, lo que sea. Sí. Claro, pero Rafa, por Dios. El que pierde bloquea. Pero Rafa, por Dios. Hombre. Pero Rafa, por Dios. Ricardo, piensa lo que estás diciendo, de verdad. Rafa, es mejor que gane otro. Si gana el PSOE, hay gobierno. Hay gobierno. Si gana el Partido Popular, hay bloqueo. Esto es así. Y luego tú puedes buscar los culpables que quieras. Si quieres al señor Sánchez, si quieres tal. Pero si gana el PSOE, hay gobierno. No, hombre, ¿por qué lo dices tú? Hombre, porque Ciudadanos es obvio que tiene un acuerdo sobre que es posible reproducir. Pero es posible reproducir. Claro que sí. Claro que sí. Hombre, pero si no sumáis. Si en marzo no sumasteis, hicisteis el tonto. Oye, perdona, estoy en la hipótesis de que gane las elecciones el Partido Socialista. Si gana el Partido Socialista las elecciones, puedes gobernar. 140 diputados. Y 40-80. Es un esperpento de defender que el que gana bloquea. 130. Los vuestros. Ricardo, los vuestros. Si vosotros decís que vais a tener 130 diputados. No, yo no digo nada. Si el Partido Socialista tiene 130, gana las elecciones y gobierna. Y vosotros, aunque tengáis 130 y ganéis las elecciones, no gobernáis. Pero Ricardo, que los luego demás vosotros sois los que traéis la imposibilidad. Ricardo, por favor. Es obvio. Ricardo. Lo que no puedes sostener es que el que gana bloquea. No tiene ningún sentido. Es que eso no forma parte. Vamos a ver. Manuel, vamos a ver. Es una evidencia que el Partido Popular bloquea. No es una evidencia nada. Lo que es una evidencia, yo entiendo, vamos a ver, el régimen de mayorías, de acuerdo. El que saca más escaños tiene que gobernar. No, en España no. El que obtiene de la suma de muchos escaños puede gobernar. ¿Es legítimo? Sí. ¿Es legal? Sí. Ahora, pretender que antes de que se abran las urnas, decir que el que gana bloquea, perdóname, no tiene ningún sentido. Pero si es obvio. Será que bloquean quienes no permiten que al que ha ganado tenga una mayoría. Pero Manuel, dicho es obvio que nadie quiere ir con Rajoy, ni siquiera Ciudadanos. Yo no sé si eso es obvio o no. Yo no sé si eso es obvio o no. Entonces que gane el PSOE, que sí que puede gobernar. Ricardo. Obvio, perdón. No, obvio no. Es decir, lo que es obvio es que nadie quiere ir con Sánchez, nadie quiere ir con Iglesias, nadie quiere ir con Rivera. Sánchez ha pactado Rivera. Pero es que no suma nada. Que si gana el PSOE suma. Pero es que es como si me dices que Bildu quiere ir con Podemos y no te suma, pero si es que me da lo mismo. No, el 20 de diciembre, por eso pedimos el voto para el 26 de junio. Pero si gana el PSOE, gobierna, vamos a hablar de cosas factibles. Y las cosas factibles, vamos a hablar... ¿no puede ganar el PSOE? Si hay 8 millones de indecisos. ¿Las elecciones? 8 millones de indecisos. 8 millones de indecisos, lo ha dicho el CIS. Pero vamos a ver, lo ha dicho el CIS. ¿Estáis en serio o las hipótesis con las que estáis de coña marinera? O sea, ¿estamos de broma o estamos en serio? No estoy de broma. Vamos a ver, estoy diciendo que la salida es esa. Ni las vuestras siquiera del Partido Socialista en las que dé que va a ganar las elecciones. O sea, vamos a hacer un planteamiento serio a la gente y no tomarles el pelo, hombre. Pero el elector está ahí, en la calle. Puede cambiar. ¿O es que el voto es del Partido Popular? Que no, hombre, pero que no va a remontar el Partido Socialista de 80 a 140. Pues oye, pues que se lo hagan ver los españoles. Yo tiro la toalla, porque si gana otra vez el Partido Popular, tenemos bloqueo otra vez. Que se lo digan los españoles. No, tenemos bloqueo porque el Partido Socialista lo va a bloquear. Y Ciudadanos igual. Que no tiene aliados el Partido Popular. Que no tiene aliados el Partido Popular. Ese es el problema, el aislamiento del Partido Popular. Y nadie quiere ir con ellos. Entonces, la liberación de eso es que el PSOE gane y le apoya a Ciudadanos, de la misma manera que ha pactado con el Partido Socialista, por ejemplo, en Andalucía, ha pactado con el Partido Popular en otros sitios. Que tú de antemano quieras decir, nadie quiere ir, no, vamos a ver, pero si es que tú mismo has defendido hace exactamente un cuarto de hora la alternativa de una investidura de Mariano Rajoy con la hipotética abstención de Ciudadanos y la hipotética abstención del PSOE. Hombre, ponte de acuerdo contigo mismo. Si no hay más remedio, vamos a tener... Ahora si no hay más remedio. Es obvio que entiendo tu análisis. Lo que no comparto es que tú digas que el que gana o el que tiene mayoría bloquea. Porque me parece que... No, me parece que eso no es así. Me parece que eso no es así. Además, me parece que ese planteamiento es perverso. Ese planteamiento es perverso porque solo aboca a que gane el PSOE.
No, a que gane el Partido Socialista no. Claro. A que haya lo que Pedro Sánchez llama una mayoría de izquierda, de progreso. Eso es lo que está planteando Pedro Sánchez. Bueno, con Ciudadanos. Y es la misma apuesta que tiene. Sí, con Ciudadanos y con la abstención de Podemos, que de esa no hablas. Eso es lo que le está planteando, pero para eso hace falta sumar un determinado número de escaños. Que gane el PSOE. Perfecto, venga, pues te lo compro, que gane el Partido Socialista. Ahora, si gana el PP, lo que no quiero que plantees es que si gana el PP, lo que no quiero que plantees es si gana el PP, que eso es mayoría de bloqueo. Porque lo mismo te puedo decir yo, si gana el PSOE, como estás diciendo tú, puedo decir yo, el PSOE bloquea. No, el PSOE que gobierne. Porque lo tiene, Ricardo. No. Es muy contradictorio. Si el PSOE lo tiene. Teóricamente, desde luego, Ciudadanos es más proclive, y lo hemos visto el 20 de es más proclive el Ciudadanos a pactar con el PSOE que a pactar con el PP. Más proclive. ¿Cuántos escaños te hacen falta para eso? ¿130, 140? ¿Cuántos te hacen falta? Oye, los mismos estos señores van a tener, ¿cuántos te hacen falta del PSOE para que eso ocurra? Ellos dicen que van a tener 130. Si en vez de ellos los tiene el PSOE, 130 más 40, 170. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda, claro. ¿Sabes que gane el PSOE? El problema es que no tiene 130. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que si el Partido Socialista el 20 de diciembre hubiera sacado un voto más que el Partido Popular se hubiera abstenido y el Partido Socialista hubiera gobernado. Como en Andalucía, que son tan generosos que son los primeros. No lo hicisteis con Susana en Andalucía. Y tuvo más votos, bastantes, no uno, bastantes más que el PP. Pero el Partido Popular hizo algún movimiento habiendo perdido las elecciones para quitar a Susana. Porque no llegabais. Anda, por favor. Entonces, la historia está llena de ejemplos. Esa es la historia reciente está llena de ejemplos. Que vosotros, donde el Partido Popular gana, pactáis con el diablo con tal de quitar al Partido Popular. Que no es así. Hombre, lo habéis hecho en Madrid, Zaragoza, Valencia. ¿Me permitís hacer una pausa? Porque este debate de la marmota perpetua tiene también un momento de pausa. Ahora van a ver, ¿eh? Carmena decía que no entraba en campaña, pero va a entrar, ¿saben cómo? Subiendo y bajando el IBI. Una por una lo va a bajar. ¿Adivinen dónde? Claro, en los feudos donde ganó Podemos, en Madrid. Anda, que no las hay listas o listucas, que dirían alguna tierra. En fin, hacemos una pausa, pero antes les recuerdo que si les tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan las conversaciones pero no las entienden. Y ahora saben ustedes que Manuela Carmena dijo que no iba a hacer campaña. Bueno, pues fíjense si no es hacer campaña, bajar el IBI a los 22 feudos del sur de Madrid, que casualmente es donde ganó Podemos. ¿Quieren ver ustedes el mapa? Y eso nada, eso no es hacer campaña. ¿Qué os parece este anuncio de esta bajada de IBI de Manuela Carmena precisamente a 5 días de las elecciones en todos los feudos donde ganó el Partido Popular? ¿Os parece un acto? A mí me parece demagógico total, porque dentro de cada distrito los niveles de renta no son los mismos. Es absurdo reducir el distrito de Hortaleza. Hortaleza, es que todos son pobres. Distrito de Retiro, todos son ricos. Pero esto es ridículo. El distrito... Es por el valor de los pisos que estáis creando, Perdona, todo es el sur. Pero por favor. Es el sur. Pero en el al sur, margen de que hubieran votado antes, votaban al PSOE. El hecho de vivir... Es que los pisos a los que se les va a bajar el IBI son los más baratos y los más pobres. Pero no es un... Y muchos de ellos, por cierto, sin ascensor. No, muchos de esos pisos... Y que están pagando un IBI que no tiene correspondencia, que no puede ser igual que el de Serrano. Raimundo, que no. Que no. Perdona, que el Serrano, que el Retiro, pero estamos en las rentas. En Retiro vive gente en esos pisos que dices tú, millonarios, con una pensión de 500. O sea, no tiene nada que ver. Y en sitios donde Carmena dice que los pisos... pero que no se puede decir... Pero por Dios, la audiencia ha entendido perfectamente que se trata del IBI. Pero es que dentro de los pisos que el IBI lo tiene muy alto, resulta que, y se lo bajan, vive gente cuyos ingresos no corresponden. Y en el distrito de Retiro, no sé qué, hay unos pisos que que el IBI es altísimo, pero que la gente que vive dentro tiene unas rentas pequeñas. Entonces es ridículo. Pero ponlo al revés, la gente que vive en el sur sí que tiene masivamente problemas económicos. Pero por Dios, y viven en pisos que son los más pobres. Pero tú tendrás y que paguen menos IBI. ¿Pero qué me estás diciendo? Es una medida orientada no porque sea una inmobiliarios. Yo vivo en el límite entre el sur y tal. Bueno, es que dentro de las zonas hay barrios y barrios. Ha bajado el IBI a las más humildes. Ya está. No ha bajado nada. No, perdona, lo ha subido porque... Lo ha subido porque retocó el valor, se retocaron los valores catastrales y resulta que
nos metió el rollo de que te lo bajaba, pero en el fondo te subía. Eso lo había subido ya antes. Mira, lo cierto y verdad es que en Madrid... Mira, ya está, Oye, con Ana Botella y pagado yo. ¿A ti qué tanto te gusta la información? Cuando quieres metes unos rollos que vamos... pero Ana Botella no subió ni... Sí, muchísimo. Bueno, estamos hablando ahora de Carmena, que tú dices que ha bajado el IBI. Yo te digo que no, porque resulta... ¿Has dicho que sí primero? No, he dicho que en el sur va a bajar que la resulta, no, que no ha bajado nada todavía, que no lo ha bajado, que no lo ha bajado. Y que cuando dijo que lo había bajado es falso, porque al subir el valor catastral resulta que no lo ha bajado. Bueno, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo hoy en una cosa. Creo que todos podemos estar de acuerdo en una cosa. ¿Quién juega hoy, señoras y señores? España. No, España. No, creo que ha llegado el momento de ver la respuesta a la pregunta que les hacíamos hoy a todos ustedes. A ver, esa pregunta, ¿un gobierno de Podemos llevaría a España a la ruina? Ahí tienen el resultado, el 83,7% dice que sí, hay un 14,7% que dice que no. En fin, es su opinión. Por gracias. eso vota PSOE. Gracias por opinar, me dejáis. Gracias a todos por haber estado aquí. Ahora empieza el día y un consejo. Un consejo, que voy a dar un consejo. Y feliz cumpleaños, abuela, que cumple mi abuela 89 años. Bueno, pues vamos a dar este consejo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños!